La vuelta a clase será la semana que viene, presencial y en todas las islas. El martes 15 de septiembre los alumnos de infantil y primaria volverán a la escuela 6 meses después de haber dejado las aulas para frenar la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal? Buenas noches. El Gobierno de Canarias despejó la incógnita esta tarde, Ana Albendín, y no solo de las fechas. Así es, también habló de una batería de medidas importantes para que comience este inicio del curso escolar. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo ha dicho, y es que tras escuchar ayer al Comité de Gestión Científica, el inicio del curso escolar se hará con seguridad. Los centros están preparados, los equipos directivos han hecho una gran labor, la comunidad educativa de Canarias también, y por tanto el próximo martes comienzan las clases en Canarias. Como cada año, las clases comienzan escalonadamente. Pilar, ¿cómo queda el calendario? Bueno, como decía Roberto, las clases comienzan la semana que viene. El día 15 empiezan en infantil y primaria. Al día siguiente, el miércoles 16, será el turno de los alumnos de la ESO y bachillerato. El jueves 17 se incorporan los de formación profesional. Habrá que esperar hasta el 28 de septiembre para que empiecen los estudios superiores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El 5 de octubre será en la Universidad de La Laguna. Hoy mismo se mantenía otra reunión clave para Canarias entre el presidente del Gobierno y la ministra de Turismo. De aquí extraemos dos titulares para nuestra principal industria: que la decisión sobre los PSR a turistas se tomará el 28 de septiembre y que el Gobierno estatal sigue considerando a Canarias un destino seguro. Las islas son un destino turístico seguro. Esto es importante porque tenemos la evidencia, porque hemos alojado en estos meses ya a turistas tanto nacionales como internacionales, y podemos constatar que hemos hecho los deberes, nos hemos preparado y por lo tanto estamos en disposición de ofrecer este destino a todos los visitantes. Una reunión que se produce en un momento clave para Canarias, con las expectativas puestas en la temporada alta tras un verano que no ha sido muy favorable para el sector turístico. Reyes Maroto y Ángel Víctor Torres se reunían esta tarde, encuentro al que también ha asistido la consejera de Turismo, Yaisa Castilla. Por primera vez desde hace más de un mes cae el número de casos activos de COVID-19 aquí en Canarias, una cifra que desciende gracias a la gran cantidad de altas hospitalarias que se han producido en estas últimas horas, aunque, Esther Pulido, la peor noticia sin duda es que hay que sumar 2 muertes. Pues sí, se trata de una persona en Fuerteventura, la primera en esta isla, y un migrante en Tenerife. Como decías, con respecto a la bajada en el número de casos activos en Canarias, se debe sobre todo a la gran altas médicas, es decir, en estas últimas 24 horas se han producido 332, la cifra más alta en un solo día, así que ahora mismo en Canarias hay 6.190 casos activos. Y acaba de llegar una nueva patera al puerto de los Cristianos en Tenerife con 31 personas a bordo. Ha muerto además en las últimas horas otro de los inmigrantes hospitalizados tras la durísima travesía. Mientras, estos siguen hacinándose en carpas improvisadas. Como muestra, el muelle de Arguineguín, donde permanecen más de 350 personas, incluidos niños, y que ha visitado hoy el juez de control de los centros de internamiento, Arcadio Díaz Tejera, junto a la alcaldesa de Mogán. Díaz Tejera no ha dado calificativos para la situación. Dice que el trato que reciben estas personas es inhumano. Yo me siento avergonzado porque esto no es propio de nosotros. Nosotros nunca nos hemos portado así con la gente. Los canarios jamás nos hemos portado así con la gente. No hemos tenido a nadie 15 días en un lugar en pleno solajero. Finalmente, los ayuntamientos no tendrán que entregar sus ahorros al Estado. El Gobierno no ha conseguido los apoyos necesarios en el Congreso, pese a que existía un acuerdo entre el Ejecutivo y la Federación de Municipios y Provincias. El Gobierno ni siquiera ha conseguido los votos favorables de sus socios habituales. Y veremos un robo que terminó en el mar, porque allí acabó un presunto ladrón que trató de huir de esta manera de la policía, que le había sorprendido tras robar el bolso a una mujer.
Ahí les recordamos el calendario escolar que se mantiene como estaba previsto. Las clases comenzarán de forma presencial en todas las islas. El próximo martes 15 de septiembre se inicia la actividad de educación infantil y primaria. Un día después, secundaria y bachillerato. El 17 de septiembre, formación profesional y otras enseñanzas. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las clases empiezan el 28 de septiembre y una semana más tarde, el 5 de octubre, lo hará la Universidad de La Laguna. Era sin duda la gran pregunta de alumnos, padres y profesores: ¿cuándo empiezan las clases? El Gobierno ha dado la respuesta esta misma tarde, a partir del próximo martes, en todas las islas y de forma presencial. Eso sí, Ana Albendín, remarcando las medidas de protección frente al COVID. Así es, Roberto. Se ha puesto en marcha una batería de medidas y un plan de contingencia. Tanto los centros como los equipos docentes están preparados y además ha producido un incremento en el número de profesores. Quizás la noticia está en esa decisión que ha tomado el Consejo de Gobierno de realizar PCRs tanto a profesores como a alumnos de los centros que están ubicados en las zonas que tienen más incidencia de coronavirus. ¿Qué pasa? Que estas pruebas no se van a poder realizar el primer día que comience el curso escolar, sino tardarán 2-3 días. El motivo es simplemente que necesitan la autorización de los padres para poder realizar las PCR a los alumnos. La vuelta a las aulas en todo el archipiélago vendrá marcado por numerosas medidas de seguridad. Desde el Ejecutivo Regional destacan el papel fundamental de los profesores y los equipos directivos en el cumplimiento de las mismas para hacer de los centros escolares lugares seguros. Las medidas están, comprobarán y harán lo posible porque esas medidas se cumplan. Por lo tanto, entendemos, como les digo, que son espacios por lo menos más seguros que los que están por ahí en parques, en actos sociales, en familias. Un nuevo curso que está previsto que transcurra de manera presencial y que contará con personal docente adicional compuesto por alrededor de 2.500 profesores. Los centros escolares abrirán sus puertas con grupos burbujas muy bien definidos, grupos de convivencia que no se mezclarán con otros alumnos. Además, en las zonas con mayor incidencia del virus se realizarán PCRs a alumnos y al resto de la comunidad educativa. Es un PCR múltiple y se hacen todos juntos, la burbuja completa con el profesorado que lo atiende. En un centro determinado, si en una burbuja hay algún caso, se cerrará esa burbuja, no es necesario cerrar el centro completo, con lo cual es una gran ventaja, ¿no? Aunque esa decisión será competencia de la Consejería de Sanidad, además del protocolo que se ha elaborado entre el área de salud y el área de educación, avalado por un comité de expertos, cada centro contará con un plan de contingencia propio. Además, desde el Gobierno de Canarias ha insistido en que debe de existir la máxima coordinación entre los centros educativos y los centros de salud. Esta decisión de que comenzaran las clases de forma presencial en todas las islas se tomó justamente después de que ayer se escuchara al Comité de Gestión Científica. Así lo ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha dicho que el comienzo del curso escolar será con seguridad. Los centros están preparados, los equipos directivos han hecho una gran labor, la comunidad educativa de Canarias también, y por tanto el próximo martes comienzan las clases en Canarias. Pues ante esta noticia del comienzo de las clases, las reacciones de la comunidad educativa no se han hecho esperar. Entre los principales sindicatos del sector, las posiciones ante la apertura de los colegios el próximo martes 15 de septiembre son diversas. Nos parece precipitado, nos parece incluso temerario desde el punto de vista de la salud, y por eso le hemos pedido a la consejería y a la consejera que digamos que haya un aplazamiento hasta que se lleven a cabo todas las medidas que consideramos que son necesarias. Y hay dos cuestiones ahora mismo que no ofrecen garantía. Por un lado, el profesorado especialmente sensible, que no se le ha adaptado el puesto de trabajo, y es una situación muy grave. Y en segundo lugar, los denominados grupos burbuja, en los que AMPE no cree. Tenemos que evitar que los centros sean lugares de contagio y lugar de propagación. Y creemos que las medidas que se han tomado en los centros de secundaria, que es mantener el distanciamiento entre alumnos de 1,5 metros con mascarilla, nos parece que es una medida adecuada. Una muestra de las medidas que se pretenden implementar la hemos visto hoy en los exámenes de la EBAU de septiembre. Solo se presentaban unos 500 alumnos y esto ha permitido separarlos más en las aulas. Último repaso antes de entrar a examinarse. El objetivo es conseguir acceder a la universidad o mejorar la nota. En la anterior convocatoria saqué un 7,5 y yo creo que ahora saco más.
En el mes de julio se presentaron más de 6.100 estudiantes. Esta convocatoria extraordinaria de la EBAU recibe a 545 alumnos, 406 de los cuales afrontarán la prueba completa, que incluye 3 asignaturas obligatorias y una troncal. Para garantizar la seguridad, solo coinciden 10 alumnos por aula. Hemos tenido que cambiar el escenario. El escenario de julio fue en estudiantes con la situación dada por las normas de salud pública, distancia social, mascarilla, hidroalcohol. La primera prueba ha sido la de lengua, comentario de texto incluido. Yo me preparé el Lorca, que era el que mejor de todos me sabía porque ya me había leído La casa de Bernardo Alba un par de veces y bastante bien. Los exámenes continuarán hasta el sábado 12 de septiembre. Volvemos a Presidencia del Gobierno en Tenerife porque allí se producía otra reunión vital para la principal industria de Canarias. El presidente de Canarias junto a la ministra de Turismo han analizado la situación de esta industria del turismo en el archipiélago Nalbendín. ¿Qué titulares se desprenden de esa reunión? Pues el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dejado sobre la mesa las necesidades de las islas, entre ellas la negociación de los ERTE específicos para el sector turístico. También ha pedido corredores seguros y, por supuesto, también, y lo más importante, es intentar doblegar la curva de la pandemia. Esto ha dicho que es vital. Además, ha solicitado que el plan de distribución de los fondos europeos se haga de una manera justa. Por su parte, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha dicho que Canarias continúa siendo un destino seguro, pero que el turismo está en una situación grave, pero que todavía se puede remediar y salvar la temporada. Para ello ha hecho hincapié en esa reunión que va a tener lugar el próximo 28 de septiembre entre los ministros de turismo de los países europeos. Ahí se va a establecer un protocolo para que la movilidad sea segura. Se insiste en esos corredores seguros con test PCR en origen y en destino. Esto ayudaría muchísimo a la temporada turística de invierno. Además, ha dicho que Canarias es un ejemplo en la relación público-privada en este sector. Que hoy se anuncie que el 28 de septiembre los ministros de Turismo acordarán un protocolo para test de origen y test de destino es una muy buena noticia que responde a, creo, la reivindicación de la sociedad canaria, del Gobierno de Canarias, de los grupos políticos, para tener la mayor seguridad en puertos y aeropuertos de Canarias. Las islas son un destino turístico seguro. Esto es importante porque tenemos la evidencia, porque hemos alojado en estos meses ya a turistas tanto nacionales como internacionales y podemos constatar que hemos hecho los deberes, nos hemos preparado y, por lo tanto, estamos en disposición de ofrecer este destino a todos los visitantes que esperemos que en la temporada que se inicia ahora puedan visitarnos. También presentes en esa reunión estaban representantes de la patronal turística y el presidente del Cabildo de Tenerife, quienes han insistido en la importancia de llegar a acuerdos con el Reino Unido, principal cliente turístico de la isla. Se trata de la creación de los test de los corredores seguros, testeando a los turistas para poder tener un protocolo que no solamente nos los envíen sin ningún tipo de controversia con respecto a la enfermedad y que los devolvamos de la misma manera para evitar las cuarentenas y, por lo tanto, que podamos tener turistas en esta temporada de invierno en Canarias. El Reino Unido parece que ya se acerca a la posibilidad, en primer lugar, de poder hacer acuerdos para hacer pruebas de test en los aeropuertos. En segundo lugar, que ya pueda bajar la dimensión del análisis de los datos y que tengan en cuenta la posibilidad de datos por isla. En la contabilidad diaria de contagios de COVID en Canarias encontramos un dato esperanzador. Por primera vez desde hace más de un mes cae el número de casos activos en las islas. 6.190 personas están contagiadas ahora mismo y estos son 94 personas menos que ayer. Es el primer día desde que empezó la segunda oleada en el que baja el número de casos activos de un día para otro. En este gráfico lo podemos ver como el 1 de septiembre, donde hemos comenzado a mostrar los datos, había ya más de 4.000 casos en el archipiélago. Esta curva ha ido subiendo sin parar día a día con una media de unos 200 casos nuevos por día. Pues bien, el punto de inflexión se ha producido hoy cuando por primera vez esa curva ha bajado de 6.284 a 6.190. 94 casos activos menos que ayer. Es la primera vez, insistimos,
que vemos bajar esa curva. Esta buena noticia, sin embargo, se ve empañada, Esther Pulido, por la muerte de otras 2 personas por la enfermedad. Pues sí, se trata de una persona en Fuerteventura, la primera que fallece en esta isla, y otra persona también, un migrante en Tenerife. Así que en total, el número de fallecidos en Canarias desde que comenzó la pandemia es de 191 personas. Con respecto a la bajada en el número de casos activos, como hablabas, Roberto, pues por ejemplo, ahora mismo en Canarias son 6.190, es decir, se debe sobre todo a la gran cantidad de altas médicas, 332 en un solo día en estas últimas 24 horas, la mayor cifra en lo que llevamos de pandemia. Además, también un dato positivo, por cuarto día consecutivo también bajan lo que es los casos nuevos, es decir, se permanecen por debajo de los 250. Importante también destacar que estos brotes, sobre todo, se producen en el ámbito familiar, aunque con ramificaciones en el ámbito social y también laboral. Así que ya saben, siempre lavarse las manos, usar la mascarilla y la distancia física. Una de esas muertes de la que le estamos hablando se ha producido en Fuerteventura. Se trata, Almudena Betancourt, de un hombre de avanzada edad que presentaba patologías previas. Así es, el paciente, un hombre con más de 80 años con multipatologías y positivo en COVID, fallecía en la tarde de este pasado miércoles aquí en el servicio de urgencia del Hospital Virgen de la Peña de Fuerteventura, al que fue trasladado desde su domicilio. Se trata, por lo tanto, de la primera persona que fallece por coronavirus en Fuerteventura desde el inicio de la pandemia. Una pandemia que, por otro lado, ha hecho que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario haya realizado una modificación en el presupuesto municipal, habilitando una partida de casi 3,5 millones de euros que irán destinados a gastos generales y a los sectores más vulnerables para paliar el impacto económico y social que está dejando esta pandemia. Vamos ahora hasta Recife, que es el tercer municipio de Canarias con el mayor índice de contagios por número de habitantes. Esto lleva a que se toman medidas más restrictivas. Una de ellas, Salvador Cruz, va a ser el cierre del recinto ferial. Así lo ha decretado esta misma tarde el consistorio capitalino. Arrecife cerrará el recinto ferial durante todos los fines de semana y los días festivos. A partir de ahora, todas las noches, a partir de las 10 y hasta las 6 de la mañana, no se podrá aparcar ni tampoco circular en este espacio público. Con el cierre nocturno se pretende poner fin a los botellones y evitar las concentraciones de más de 10 personas en una capital que se sitúa entre los 10 municipios de España con los mayores porcentajes de contagios. Ante el preocupante aumento en el número de positivos por coronavirus, Sanidad llevará a cabo cribados aquí en Arrecife. El objetivo, localizar asintomáticos y lograr contener al contagioso virus. Evidentemente yo estoy preocupada por el número de contagios de nuestra ciudad. Arrecife es una ciudad que tiene un número de contagiados considerable y por lo tanto yo creo que será muy importante que el Gobierno de Canarias empiece a hacer cribados por barrios. El Ministerio de Sanidad ha notificado esta tarde 10.765 nuevos contagios de COVID-19 en el país. Fernando Simón ha asegurado, Marlene Bello, que la situación se está estabilizando en España, pese a que todavía hay un importante número de contagios. Sí, efectivamente, Fernando Simón ha señalado esta tarde que la mitad de las provincias españolas se encuentran estabilizadas y que la otra mitad se encuentran en situación de descenso. Es más, ha señalado que es muy probable que a partir de la próxima semana observemos un descenso en los fallecidos y ha subrayado que Alemania y España son los únicos países europeos con un índice de letalidad bajo. En total, Sanidad ha notificado esta tarde 4.137 nuevos positivos diagnosticados en las últimas 24 horas y 249 fallecidos en los últimos 7 días. En cuanto a la vuelta al cole, Fernando Simón ha asegurado que todavía es pronto para hacer un balance, ya que el comienzo al cole ha sido de manera escalonada. Se está llegando ahora mismo en algunas zonas incluso descenso de casos. Ahora mismo tenemos ya prácticamente la mitad de nuestras provincias están o estabilizadas o en fase de descenso. ¿Y qué están haciendo en otros países ante la expansión de la pandemia? Francia apuesta por la reducción de los días de cuarentena. Reino Unido y Noruega, por su parte, por el número de personas que pueden reunirse. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud agradece, y cómo no, los 3.000 millones de dólares estadounidenses aportados para luchar contra el virus.
27 millones de personas se han contagiado de coronavirus en todo el mundo, una cifra que aumenta diariamente como en Francia, donde se han duplicado en estos últimos 3 días. Por eso el gobierno galo tiene previsto aprobar este viernes una serie de medidas para contener el ritmo de expansión de la pandemia. Entre estas destaca la reducción a 5 días del periodo de cuarentena para personas que dan positivo o que han estado en contacto con ellas, a fin de asegurar el cumplimiento efectivo del aislamiento en la fase más delicada. En Reino Unido también se anunciaron nuevas medidas para combatir el virus. En Inglaterra, a partir del lunes, vamos a introducir la regla de los 6. No deben reunirse socialmente en grupos de más de 6 y si lo hacen, estarán infringiendo la ley. En Noruega, el Ejecutivo ha asegurado que las medidas podrían endurecerse. Por ejemplo, reducir a 50 el número de personas que se pueden reunir en vez de las 200 actuales. Y el máximo permitido en eventos privados sería de 5 a 10 personas. En el seno de la Organización Mundial de la Salud, agradecen los 3.000 millones de dólares estadounidenses aportados en las últimas horas, pero aseguran que necesitan 35.000 millones más. Ángel Víctor Torres ha vuelto a reclamar solidaridad ante la llegada de pateras al archipiélago. El presidente canario ha afirmado que nuestro archipiélago quiere actos inmediatos, urgentes y contundentes por parte del Ejecutivo Estatal y la Unión Europea. Canarias ha hablado claro, el Gobierno de Canarias lo ha dicho con claridad, queremos actos inmediatos, urgentes y contundentes, y me consta que ha sido recogida nuestra petición, que significa alojamientos dignos para los inmigrantes, que significa mayor vigilancia, Frontex, significa también activar los mecanismos de acuerdo a la Ley Internacional de Solidaridad Europea para el tránsito de los inmigrantes. Y esta misma tarde ha sido interceptado un cayuco a poca distancia de la playa de las Vistas, en Cristianos, en el sur de Tenerife. Salvamento Marítimo lo ha remolcado hasta el puerto de esa localidad. A bordo viajaban 31 personas, todas se encuentran en buen estado de salud. Sobre el estado en el que se encuentran cientos de inmigrantes hacinados bajo una carpa, es llamativo el testimonio de alguien que les acaba de visitar. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, no ha podido evitar las lágrimas. Cuando uno pasea por este muelle y habla con ellos, y sobre todo en la parte de las casetas con las mamás y los niños, debe ser humano que se responda por parte de los superiores políticos ante esta calamidad humanitaria que estamos padeciendo aquí en el muelle de Arguineguín. La alcaldesa hablaba tras acompañar al juez de control de los centros de internamiento de extranjeros, Arcadio Díaz Tejera, al muelle donde se encuentran estas personas, rescatadas en alta mar desde hace días, en Arguineguín. El juez no ha ocultado su indignación por lo que ha visto. Más de 30 grados en un muelle que se ha convertido desde hace 15 días en un campamento improvisado. En él viven más de 350 personas, entre ellos niños y mujeres, una de ellas embarazada. Yo me siento avergonzado porque esto no es propio de nosotros. Nosotros nunca nos hemos portado así con la gente. El juez competente en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco visitó el muelle tras una llamada desesperada, dice, de la alcaldesa del municipio. Lo que resuena en todo el archipiélago es un atronador silencio de tantos y tantos representantes de la población. Esto afecta a los derechos humanos. 7 baños químicos y una delgada esterilla para poder dormir a ras del suelo. 150 personas abandonaron el muelle este jueves, pero sostiene el juez que esta no puede ser la solución. Llevamos muchos meses diciendo que hay establecimientos vacíos, en desuso o infrautilizados en todo el archipiélago. Debe haber solidaridad entre todas las islas. Aunque Rotundo afirma: esto no es un problema canario, este es un asunto que afecta a todo un continente. Ninguno de ellos quiere quedarse en Canarias, es más, ninguno me ha dicho que se quiere quedar en España. En general quieren ir a Francia y a otros países porque es su idioma. Estuvieron presentes también mientras le realizaban los test a las últimas personas llegadas a Gran Canaria y recalcó: los que contagiamos a los que estaban allí dentro viviendo, ellos no tenían el COVID, fuimos nosotros los que los contagiamos a ellos. La media de migrantes que han llegado a las islas en este septiembre es de 100 personas diarias. Esta tarde en la Plaza de la Feria, en la capital Gran Canaria, se han concentrado representantes de diferentes organizaciones para denunciar lo que está ocurriendo en las islas con el trato a estas personas. En este acto, realizado frente a la delegación del Gobierno, ha salido un manifiesto en el que piden responsabilidades a diferentes actores políticos y sociales
para acoger de manera digna a quienes llegan desde el continente africano. Los asistentes no podían ser más de 10, según el protocolo sanitario. Han tomado todas las medidas de seguridad, han guardado la distancia social y, como ven, han llevado las mascarillas. Estamos manifestándonos para denunciar el trato de acogida de las personas que vienen de África en las canoas y la falta de recursos en esta comunidad autónoma para recibirles. Detrás de esta llegada de inmigrantes hay gente que saca provecho de su sufrimiento, toda una mafia que tiene su último eslabón en los patrones que llevan esas pateras hasta la costa. El patrón de una de ellas, que volcó en 2019, muriendo 3 personas, entre ellas un bebé, se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pide para él 8 años de prisión y 3 por homicidio por imprudencia. Según los policías que tomaron declaración a los testigos protegidos, el patrón huyó tras chocar contra unas piedras. Llevaban días sin comer ni beber. Incluso les obligaban a quitarse los chalecos salvavidas reflectantes para no ser interceptados por las patrulleras. La situación en el campamento de Moira, en Grecia, es desesperante. Al incendio que ayer arrasó gran parte del lugar se han sumado nuevos fuegos, lo que ha provocado un aumento de la tensión entre migrantes y gobierno. Este es el aspecto que ofrece actualmente el campamento de Moria, en la isla de Lesbos, absolutamente calcinado después de sufrir un enorme incendio el pasado miércoles y varios incendios más pequeños a lo largo de las últimas horas. La catástrofe ha provocado tensiones entre los refugiados que habitaban este campamento, el mayor de Europa, y el gobierno de Grecia. Los políticos acusan a los migrantes de haber provocado estos incendios para acelerar el proceso de acogida en el continente, opción que, aseguran, no se contempla. Solo los menores no acompañados serán trasladados a diferentes países de la Unión Europea, como Alemania, donde la población civil se ha manifestado en apoyo de los migrantes y ha solicitado a su gobierno que les acoja lo antes posible. Solo son 400 de las más de 12.000 personas que pueblan Moria las que abandonarán el lugar, un lugar en el que además se viven episodios violentos tras la decisión del gobierno griego de enviar antidisturbios para mantener a la población acotada y controlada en las cercanías del ya extinto y ruinoso campamento. El Pleno del Congreso nos deja hoy 2 titulares. Por un lado, el rechazo del decreto del Gobierno que pretendía disponer el dinero ahorrado por los ayuntamientos en sus cuentas. Por otro, que es el segundo Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que se rechaza en el Congreso de los Diputados. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012, impide que los ayuntamientos puedan disponer de los 14.000 millones que han acumulado en los bancos hasta ahora. La solución propuesta por el Gobierno es el Real Decreto que ha obtenido el rechazo de toda la oposición en el Congreso. Ha errado, señora ministra, porque ha ignorado reiteradamente las peticiones de diálogo de las distintas fuerzas políticas de la FEM y de los alcaldes. Un enfrentamiento con un gran perjudicado, que son los españoles. Los españoles que ven como las prioridades de gasto de la administración más cercana, que es la administración local, queda supeditada a la agenda ideológica del Gobierno. Mire, no ocurre todos los días que un diputado como el que le habla lleve más de una semana intentando tener una conversación con la representación del Gobierno. ¿Sabe por qué no me llamaron a mí, señora ministra? Porque le hubiera dicho que usted es una chantajista, que falta a la verdad y además tiene soberbia. Solo Teruel Existe se ha sumado al voto favorable del Gobierno. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal, aprobada por una mayoría absoluta popular allá por el 2012, es precisamente el candado normativo que ha impedido movilizar remanentes municipales. Las necesidades les apremian. Necesitan ya, hoy mismo, con su voto favorable, el margen de maniobra ante una legislación heredada del 2012 y 2013 que les encorseta. Un rechazo que complica el panorama económico a corto plazo de las administraciones públicas. Si tampoco esa propuesta se puede abrir camino, señoría, entonces realmente no vamos a tener capacidad de darle una respuesta, de darle una solución a la reclamación de nuestras entidades locales. Se trata de la 5ª ocasión en que el Congreso deroga un Real Decreto desde la restauración democrática en 1978. 7 muertos en las revueltas producidas en Bogotá después de un caso de violencia policial. Tiene toda la información Juan Jacobo Castellanos. Hola, saludos desde la capital de Colombia. El abuso de fuerza por parte de 2 agentes de la policía en contra de Javier Ordóñez
que le habría producido su muerte desencadenó en Bogotá en las últimas horas una protesta que finalizó con gravísimos actos vandálicos en diferentes zonas del norte, el occidente y el sur de la capital de Colombia. Hasta este momento se reportan 7 personas muertas, todas ellas civiles, y 248 más heridas entre policías y civiles. A esta hora la Fiscalía General de la Nación está investigando en qué circunstancias murieron estas 7 personas. Pero adicionalmente fueron destruidos por parte de los vándalos 48 CAIs. ¿Qué son los CAIs en Bogotá? Son comandos de acción inmediata de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana, que responden localmente en las diferentes zonas de la capital de Colombia. El gobierno colombiano ha decidido reforzar la seguridad de Bogotá para poder contener los actos vandálicos que han afectado a la capital del país en las últimas horas. En Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Televisión Canaria. Un hombre se enfrenta a 4 años de cárcel por pegar una paliza a otro. Los hechos ocurrieron hace 2 años en la localidad turística de Puerto del Carmen, en Lanzarote. La Fiscalía pide que el presunto agresor indemnice a su víctima con 11.000 euros por el perjuicio y las secuelas de la agresión. Nos quedamos en la isla de Lanzarote porque una mujer se recupera todavía del percance sufrido cuando 2 individuos trataron de robarle el bolso. Sí, pues tras el robo se produjo una persecución policial que terminó en el mar porque uno de los ladrones intentó ser detenido. Ella, la víctima del robo, relata cómo tras aparcar el coche para ir a trabajar, 2 jóvenes la asaltan. 2 chiquillos por detrás aparecen, forcejean, me sacan el bolso y se echan a correr. Tras el robo comienza una persecución. ¡Me robaron! ¡Socorro! ¡Socorro, ladrón! Pero ellos corren tan deprisa que no los pude coger. Los presuntos ladrones logran huir. Se establece un dispositivo policial que trata de detener a los delincuentes, pero uno de ellos se tira al mar. Uno se tiró al agua. Su escapada no dura demasiado. La policía, con la ayuda de una embarcación, logra detenerlo. Hay un policía nacional y un pibito detrás. A mí me da que este robo algo lo que se puede tirarse al agua. Testigos graban la detención de los asaltantes, pero la víctima aún con el susto en el cuerpo. Tengo miedo porque claro, es que hoy te sacan el bolso forcejeando, mañana te dan un golpe para sacarte otra cosa. Los ladrones, 2 menores, ya contaban con antecedentes policiales. La patrullera Río Segura de la Guardia Civil ha interceptado un velero en aguas del Atlántico en el marco de una operación contra el tráfico de drogas. La embarcación fue conducida por los agentes al puerto de Tazacorte, en La Palma. El velero llevaba 2 días en alta mar, a más de 100 millas al sur de Canarias. Transportaba cocaína para venderla en Europa. Al llegar al puerto de Tazacorte se ha examinado exhaustivamente la embarcación para determinar la cantidad de la droga incautada. Los 3 ocupantes del velero han sido detenidos y trasladados al cuartel de la Guardia Civil de los Llanos de Aridane. La investigación, en todo caso, sigue abierta. Incendio en una vivienda en Gran Canaria esta tarde, afortunadamente sin víctimas. Así van a ver, quedaba la cocina de una vivienda situada en el municipio de Santa Brígida. La rápida intervención del cuerpo de bomberos permitió que solo haya que lamentar daños materiales. Una mujer tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad, pero ya se ha recuperado. Los vecinos que fueron desalojados del edificio también han regresado a sus casas. Coste cero. Con esta iniciativa, el Colegio de Arquitectos de La Palma lanza su campaña de rehabilitación para los afectados por el incendio forestal de Garafía de este verano. Mostrando su solidaridad con los más afectados, el Colegio de Arquitectos de La Palma no cobrará los visados para la rehabilitación de los inmuebles afectados por el incendio. Establecer para lo que son los proyectos de rehabilitación, de consolidación a causa afectados por el incendio, de edificaciones afectadas por el incendio, no tiene que ser solo residencial, sino pues alpendre, establecer ese coste cero de visado. Desde esta semana trabajan de manera conjunta con el Ayuntamiento de Garafía para llegar al mayor número de afectados que cumplan con la legalidad. Para poder ver qué proyectos son los que ellos analizan o que municipalmente están reconocidos, que están dentro de la legalidad y que nosotros podemos ofertar ese coste cero de visados
y crear una bolsa de trabajo de arquitectos que estén en disposición de poder hacerlo. Esta iniciativa, establecida con el Ayuntamiento de la Villa de Garafía, se hace extensiva a los 14 municipios de la isla de La Palma en el caso de que en un futuro se den las mismas circunstancias. En las próximas semanas se sabrán qué afectados podrán acogerse a esta iniciativa solidaria, donde el único requisito es que la vivienda sea legal. Y hablamos de una noticia importante para Canarias, la sequía que están padeciendo prácticamente todas las islas. Presas completamente vacías, encontramos por ejemplo en La Gomera al 10% de su capacidad, algunas de ellas. Una situación que ha llevado al presidente del Cabildo a pedir el impulso por la vía de emergencia de la dotación de infraestructuras hidráulicas. Mónica Darias, para esa isla de La Gomera. Así es, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo, ha pedido por vía de emergencia la dotación de instalaciones hidráulicas en la isla de La Gomera para hacer frente a una situación de sequía como la que estamos viviendo, para garantizar los recursos necesarios para la isla. Una situación que en La Gomera afecta a toda su orografía, puesto que en la vertiente sur los embalses se encuentran completamente vacíos y en la vertiente norte están a un 10% de capacidad. Junto a esta petición, el presidente también ha anunciado la presentación del proyecto de 3 desaladoras para La Gomera y un paquete de actuaciones que se presentarán por parte de la institución y del Consejo Insular de Aguas para mejorar la red hidráulica de la isla. Hemos anunciado ya que vamos a encargar el proyecto de 3 desaladoras para la isla de La Gomera, conjunto de proyectos que van a mejorar las infraestructuras hidráulicas de una parte, trasvases y conexión de presas de otros, y también, lógicamente, poner al día el conjunto de presas de las que hoy disponemos. Vamos a contarles cómo intentan acabar con la termita subterránea en Tacoronte, Valleguerra, en Tenerife. Se trata de una especie con una gran capacidad reproductora y que destruye todo lo que encuentra. Los restos de poda y materiales contaminados por la termita subterránea se acumulan en parcelas como esta en Tacoronte. Los trabajadores tratan de acabar con una especie diminuta pero con mucha inteligencia. Hay un tratamiento físico que parte de esa termita muere directamente por el golpeteo de la máquina. A continuación, una vez todos los restos están astillados, se procede a un tratamiento biocida. Es decir, se da una pulverización con un producto insecticida que garantiza otro segundo efecto de eliminación de la plaga. Y se pide a los posibles afectados que ante cualquier duda contacten a través de estos medios, ya que está prohibido dejar elementos que puedan estar contaminados de termitas en cualquier contenedor. Para esto, el ayuntamiento, tanto de Tacoronte como de La Laguna, están estableciendo una ordenanza para poder regular esto de manera muy estricta, ¿no? Los técnicos valoran, si no hay plaga, los restos se trasladan a un vertedero. Además, el Cabildo coloca alrededor de 100 cebos al día en las zonas afectadas para contraatacar a este diminuto animal. Bueno, hay una idea de personas y de industrias que se reinventan. ¿Qué te parece, Pilar, si te invito a un vino de piña? Bueno, pues yo la acepto. Sí. Y puede ser sorprendente, pero es cierto, porque fíjense, el excedente de piña tropical en El Hierro ha impulsado la idea de lanzar un nuevo producto, el vino de piña. Muchos conocemos la piña tropical del Hierro así. En su envoltorio natural, fermentada y embotellada, se presenta este nuevo producto, el vino de piña. La iniciativa surgió a raíz de la crisis. Se nos vino abajo el mercado tradicional, que es la hostelería, pues había muchos excedentes y nos acordamos de hacer vino de piña, ya que habíamos hecho unas pruebas anteriores. Una bebida que está siendo pionera en toda Europa. Nosotros hemos estado indagando a ver el vino de piña en el mundo y solamente hemos conseguido una empresa a nivel industrial en las Islas Hawái, que sí que lo está haciendo a nivel industrial. En España o en Canarias no hay, y si no hay en Canarias, pues en España tampoco, porque no hay producción de piña. Su productor destaca su buena acogida en el mercado. Creo que el mercado lo valora. De momento, la verdad, de momento hay bastante aceptación. Un nuevo producto que se suma a la marca Hierro y que sin duda muchos ya estarán deseando probar. Bueno, en estos momentos es fundamental cumplir con todas las medidas de seguridad, así como hacer uso de la mascarilla. Radio Televisión Canaria insiste en ello con una campaña dirigida a los más jóvenes. La cantante de rap de improvisación, Sara Socas, lanza un mensaje claro y directo. Esto no es un juego. Puedes vivir sin abrazos, sin besos,
sin excesos y sin fiestas. Son algunos de los placeres de la vida que nos han sido vetados, pero hay uno que podemos seguir practicando: dormir con la conciencia tranquila. De lo contrario, puedes ser preso de tu propia conciencia. Tú puedes ser el responsable de poner bajo amenaza a tus abuelos o tus padres. Es parte de la campaña de concienciación dirigida especialmente a los jóvenes de las islas, con la que Radio Televisión Canaria intenta promover el uso de la mascarilla. Una campaña que ha contado con la participación de la cantante canaria Sara Socas, referente entre la población más joven del llamado rap de la improvisación. El mensaje es claro. Puedes ser el responsable de poner bajo amenaza a tus abuelos o tus padres. Por eso en la playa, en la montaña o en la calle, usa mascarilla para no dañar a nadie. Esta noche a las 10:15 esta casa ofrece una nueva entrega de Fuera de Plano. Este programa de análisis abordará en profundidad con expertos de primer nivel esa vuelta al colegio aprobada hoy por el Gobierno. Vamos a poder ver a lo largo del programa, Miguel Ángel Lajuani, buenas noches, desde cómo se preparan las aulas a cómo se va a mantener esa distancia de seguridad en las guaguas o en los comedores. Eso es algo, Pilar, que miles de padres y madres han pensado o que han tratado de imaginar en algún momento, pero que no todo el mundo sabe cómo se va a desarrollar. ¿Es posible guardar distancia en una guagua? ¿Cómo van a ser esos comedores? Como decías, ¿pueden contagiarse los niños en un recreo? Bueno, pues como han contado ustedes durante el informativo de hoy, el Gobierno de Canarias ha decidido esta tarde que el comienzo del curso sea presencial en todas las islas y nosotros vamos a tener en directo, en Fuera de Plano, a la consejera de Educación, a Manuela Armas, para preguntarle si el visto bueno se da porque se ha rebajado la tasa de contagio o si resulta que permanece igual, en qué informe se apoya ahora para adoptar esa decisión. Recordamos que esta semana las islas de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro han presentado tasas de contagio por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Y esa era, por lo menos hasta hoy, la línea roja que no se debía traspasar. Los otros dos grandes temas de nuestro programa de esta noche son el drama humanitario al que asiste Canarias con cientos de migrantes durmiendo a ras de suelo en distintos muelles y la crisis turística que tiene a miles de hoteles vacíos después de que 20 países del espacio Schengen hayan decidido establecer una cuarentena a todo aquel que viaje a este archipiélago. Como ves, Pilar, temas de mucho calado que vamos a analizar con detalle a partir de las 10:15. Les esperamos. Nos fijamos en el tiempo, cambios para las próximas horas en Canarias, dejamos atrás el episodio del calor y llegan las nubes. Victorio Pérez, lo vas a contar enseguida en una hora menos. Sí, llegan las nubes, de hecho ya están aquí, Roberto, porque esta misma tarde ya hemos podido verlas por el norte de Tenerife o el norte de Gran Canaria, por ejemplo, nubes asociadas a una dana que está ahora mismo sobre el archipiélago de las Azores y que traen consigo también pues una bajada de las temperaturas. Lo vemos perfectamente en esta animación como los colores fucsia, que son los de las temperaturas más altas, ya están abandonando el archipiélago canario. Lo van a notar especialmente los vecinos de las zonas altas, de cumbres y medianías de las islas más montañosas. Se lo cuento todo con detalle después de los deportes y ojo porque también vamos a estar dando de cenar a unos camellos en directo desde Tenerife y vamos a navegar en un catamarán de lujo por el sur de Gran Canaria. Menudos caprichos nos vamos a dar en esta noche de jueves. Hasta ahora. Para no perdérselo. Bueno, en un momento llegan los deportes. Nos fijaremos en un rally que va a contar Daniel Álvarez con un piloto muy especial. Y tanto, Roberto, Pilar, nada menos que Copi Capdevila. Hablamos de más de 40 años de experiencia, incluyendo algunas carreras muy importantes a nivel mundial. Ya estaba más centrado en la dirección de su equipo, pero ha decidido participar este fin de semana en el Rally Sprint a Togo, en Tenerife. Hemos estado con él esta tarde para conocer los motivos de su regreso. Y arrancado para nosotros su coche, un vehículo mítico. Enseguida conocemos toda la historia con detalle. Vamos a escuchar cómo suena el motor de un clásico. Y tanto que ¿verdad? lo vas a oír. Bueno, pues eso no nos lo vamos a perder, ni ustedes tampoco. Volvemos en un momento. Les esperamos.